Muy buenas tardes. Es un verdadero placer estar aquí con todos vosotros desde el proyecto estrella de ECM, de las experiencias cercanas a la muerte, para que lo sepáis todos. Y hoy estamos con un invitado muy especial que se llama el doctor José Morales del Río. Muy buenas noches, doctor. ¿Cómo estamos? Buenas noches. Buenas noches a todos y a vuestra respetable audiencia. Sí, este proyecto es ideado por la doctora Ana Estrella Rufo, es la ideóloga del proyecto y se va a hacer realidad. La doctora Ana Estrella Rufo es la presidenta de la sociedad científica y se va a hacer realidad por un estudio y un trabajo que ha hecho ella para preparar este proyecto. Es un proyecto muy fiel, muy serio, muy profundo y entonces basado en las experiencias cercanas a la muerte y pues simplemente para mí me parece extraordinario. El doctor José Morales del Río, para quien lo queráis saber, es doctor en medicina general y ha estado trabajando independientemente en muchos sitios, así que os dejo con la doctora Ana Estrella Rufo y la experiencia cercana a la muerte del doctor José Morales del Río. Muchas gracias, un abrazo. Un Gracias a ti. abrazo, Juan. Muchas gracias. Ahí te dejo, Ana. Un abrazo. Gracias, Juan. Bueno, pues como decía Juan, este médico de familia, en un momento determinado de su vida, acontece algo, ¿no? Que produce un cambio, digamos, radical, ¿verdad, José? Sí, Un cambio radical. totalmente. Sí, ¿A que sí. sí? Después de esta experiencia, sería interesante conocer cómo cambió tu forma de ver el mundo, cómo cambió la forma en que te veías a ti mismo, qué diferencias, ¿no?, pudiste observar entre la persona antes de la experiencia de la ECM a la persona después de esa experiencia. ¿Algún cambio profundo en tus creencias, en la espiritualidad, en la forma en que concebimos la existencia después de la muerte o incluso acerca de Dios? José, ¿me podrías contar? Eh, Vamos a ver, el cambio es radical y es lo importante. Yo cuando tuve la ICM, que era por una arritmia que tenía, un paro cardíaco, y me pasaron una serie de cosas que podemos ahondar si lo deseas. Pues yo en un principio quedé desconcertado y pensé que lo importante era lo que me pasaba en esa experiencia. Fue muy vivida, muy intensa, muy transformadora para mí a lo largo del tiempo, pero en los primeros tiempos, los primeros 6 meses, ni siquiera fue aquello tan alucinante que ni siquiera yo fui capaz de compartirlo con mi entorno familiar ni social. El, y yo, como te digo, la experiencia era lo importante. Después, a partir de cierto momento, me di cuenta, a través de varias cosas, como es, por ejemplo, que una de ellas, la más importante, que el conocer mi experiencia consolaba a personas que habían perdido seres queridos, porque les daba la esperanza de volver a verlos. Yo, cuando conté de una manera, pues, totalmente sincera y totalmente abierta lo que yo había pasado a esas personas concretas, pues, sobre todo las personas que habían perdido hijos sentían que les alimentaba la esperanza Ujú. poder, de poder abrazar de nuevo a su hijo. Yo allí estuve con una persona a la que quería muchísimo, solo una, ¿eh? No, hay gente que ve muchas, yo solamente una. Tuve, y quizás lo más transformador para mí y lo que comenzó a dar frutos a partir del medio año fue la revisión de vida. Si tú quieres, te hago un pequeño resumen y si te parece bien, a no ser que tú quieras lo contrario, No, sin no, entretenerme, por supuesto. sin entretenerme en lo accesorio, en lo que yo Sí. hoy día veo accesorio y que antes yo, alucinado del fenómeno, pues pensaba, fijar, y yo veía tal. Eso hoy día es ¿cómo decir?, lo que me llevó a lo realmente importante. Y si tú quieres, si te parece bien, nos detenemos en lo importante, lo esencial.
Yo tenía una arritmia cardíaca, una fibrilación auricular, sufro bueno, es decir, al levantarme de una siesta, pues sufro lo que tú llamarías pues, una pérdida de conciencia. Yo estoy seguro que lo que tuve fue un paro cardíaco. Me desdoblé de mi cuerpo, vi mi cuerpo que no respiraba y que estaba entre un mueble y la pared. Eh, el- el- Después de ver mi cuerpo y tal, fui arrastrado a un espacio oscuro al final del cual acabé en un lugar de luz. Allí experimenté una gran conexión, un gran bienestar. No tenía, y además pues tenía plenitud de todos los sentidos, incluso alguno que tengo torpe, como es el del olfato. Olía de olores maravillosos. Es decir, yo siempre he olido, pero hay días que huelo muy poco por un problema que tuve, pero es que volví a recuperar aquel olfato y te diría yo de que refinado. También la vista y sobre todo el bienestar físico. Era un estado diferente. Y pues llegado cierto momento, todo aquello, todo aquel paisaje en el que yo estoy, todo aquello se vuelve luminoso y se centra la historia ahora, y es quizás lo importante, en dos hechos. Uno es mi encuentro con Tomás José, un amigo del alma de cuando yo tenía pues entre 20 y 23 años, que, que tuvo una gran influencia en mi vida y nos tuvimos un cariño pues mutuo extraordinario. Él, la verdad es que en este mundo, en esta vida, o sea, en este mundo él tuvo suerte porque tenía todos los dones, era guapo, era inteligente, era maravilloso y tuvo la mala suerte, digámoslo así, no entremos ahora en aspectos metafísicos, la mala suerte de tener un tumor cerebral cuando tenía 18 años. Y aquello no solo le cambió la vida, sino porque se sometió a una operación, perdió la vista, le, quedó, le quedaron secuelas neurológicas graves e incluso una cicatriz, una deformidad en el cráneo por la cirugía, ¿no? Eh, Quizá, digamos, la deformidad y y la ceguera era lo que era más evidente en él. Bueno, pues, como decía, el encuentro con él y después la revisión de vida, que le podemos llamar la revisión de vida empática, que realicé acompañado de un ser de luz. ¿Quieres que hablemos de estos aspectos? Sí, antes de eso, ¿de qué manera, quiero que me cuentes, antes de llegar a ese momento que es tan personal, ¿no? Y tan intenso, ¿de qué manera crees que se integran los efectos de una ECM en, en la estabilidad interna de una persona, en su bienestar psicoemocional, en su nivel de conciencia, en la responsabilidad, ¿no? Como a partir de ese momento uno adquiere a nivel de conciencia, ¿no? ¿Cómo crees que se integra eso? Pues mira, yo te diría que depende del estado previo de la persona, ¿eh? Ujú, Yo, vamos a ver, yo desde mi experiencia, desmitificaría aquello de que uno tiene una experiencia y uno vuelve alucinado sabiéndolo todo, sabiendo lo que es lo que es la vida, lo que es la muerte, cómo es el cielo y que eres capaz de explicarlo todo. Yo, desde mi experiencia, vamos a ver, después de la ECM, yo pasé 6 meses de noche oscura del alma. Yo era incapaz de explicarlo, no lo expliqué ni a mi mujer. La primera vez que lo expliqué en una reunión de amigos estando mi mujer e incrédula me decía, oye, pero si eso ha pasado hace 6 meses, ¿cómo es que no me has dicho nada? Cómo es que a mí que me tienes al lado y no me lo has dicho? Y yo le decía, es que no podía, no podía, tenía un estado de ánimo que tenía primero que digerirlo. Después, cuando yo he visto la bibliografía, he visto otros testimonios, he visto trabajos científicos, pues he llegado a sentirme afortunado porque solo he tardado 6 meses en ujú. dar la experiencia porque la media está en 7 años. Sí, sí, cierto. Y, y es que hay gente que no lo integra en su vida.
y además la mía fue una experiencia muy feliz, muy potenciadora, muy que me mejoró, pero hay que recordar que entre un 5 y 10% de las experiencias la gente relata lo que podemos llamar experiencias terroríficas, Sí, que, que bueno, es un hecho, está ahí y que aún les acentúa el aislamiento. Yo, sea como fuese, y para hablar de mi caso, en 6 meses logré integrar la experiencia, logré compartirla con personas primero de mi entorno más íntimo, porque tenía yo miedo que afectase a mi desempeño profesional. Yo en ese momento estaba en ejercicio, no quería parecer un iluminado, alguien que se le ha ido la cabeza, alguien que hiciera perder credibilidad entre los pacientes. Y bueno, pues cuando ya lo empecé a decir, empecé en zona segura, me fui abriendo primero por compasión y en un segundo punto porque, o sea, en un segundo momento ya extendí el explicar el relato porque pensé que gracias a las herramientas de comunicación que nos da Internet, habría personas en otros lugares que se podrían beneficiar de de mi relato más allá de mis pacientes, de los pacientes que yo tenía en mi cupo, claro. pacientes de los que yo podría hacer un taller o dar una charla a nivel local. Y la verdad es que todo fue rodado, eh, el- acudieron a mí de forma pues maravillosamente oportuna una serie de personas, una serie de canales que me permitieron dar resonancia a mi experiencia. Claro. Sí, había, es decir, había canales, había canales con más, con menos audiencia, pero lo de menos es si la veían 2 o la veían 200.000. Lo importante es que yo tenía el convencimiento interno que este testimonio estaba destinado a ayudar a otras personas. Otras personas, Que no, claro, lógicamente. no Entonces, era en algún momento se siente miedo, se siente temor a ser juzgado por la experiencia. claro, claro. Yo a los 6 meses, Incluso, ¿no? Que igual hubiera sido mejor no contarla. Yo creo que hay gente que no la ha contado, y tú y yo sabemos, ¿no? Porque creen que eso va a desvalorizar a esa persona, como tú muy bien estás relatando. O sea, bueno, que yo es que tengo la certeza, lo he constatado. Resulta que pacientes de mi cupo han venido y han venido diciéndome, mire doctor, es que eh, se lo cuento porque es que es la única persona que sé que me va a entender, que yo la había pasado, pero es que a mí me pasó. Después, personas que me han dicho, mira, a mí no me ha pasado, pero a mi marido o o a mi padre le pasó, o lo que sea, ¿no? O vi que mi madre cuando moría se dirigía hacia y hablaba de fallecidos. En fin, que la última conferencia que di, bueno, un taller para 30 personas, hice levantar la mano a personas que directamente ellas o bien que ellos en su entorno íntimo de los cónyuges, de padres, de hermanos, de primos, tuvieran constancia de ECMs y de 30 personas salieron 6. Y es que allí donde lo repito, y ya no en conferencias en las que estamos para hablar de esto, sino en conferencias generales, pues si se establece ese clima de franqueza, esto es mucho más común de lo que parece. Pero la gente estoy se de lo acuerdo. y, y a veces yo digo, a ver, ¿cómo me he metido yo en este follón? ¿No? Yo ya tenía Bueno, te un... han metido, ¿no? Más que tú, te han metido, ¿no? No, O no, no, sea, no, no. Es decir, vamos a ver, en el sentido de que yo tenía y tengo una vida perfecta, ahora de jubilado hasta con más libertad, pero en su momento mm, mi trabajo me gustaba y me gusta de médico. Pero mira, la primera transformación que me hizo es que al salir de esa noche oscura del alma, yo dije, a ver, yo he estado a punto de morir, no sé
cuándo vendrá a buscarme, pero tengo la intuición de que la próxima será la definitiva y la buena, y yo mm, he de volver con algo en las manos. Puedo volver al otro lado diciendo que mi mérito es haberme cambiado el coche. Eh, entonces yo lo que hice fue, tenía tenía la opción, pero fue cambiar de planes. Yo tenía pensado, pues, alargar a más tarde mi jubilación, pues poner mi jubilación. Hay mucha falta de médicos y pensaba, pues incluso no solamente a los 65, sino hasta los 67 o los que Dios quiera, ¿no? Pero aquello cambió mi percepción y dije, no, digo yo, o sea, tengo la oportunidad de jubilarme anticipadamente porque tenía los años cotizados y tal, y con lo que me queda puedo vivir modestamente y de forma honrada, pues voy a dedicar el tiempo a crecer como persona, a compartir, a- a- a, por una parte, aprender todo lo que pueda aprender y otra, ayudar todo lo que pueda ayudar. ¿Eh? Ujú. Y Eso es muy interesante, sí, es súper interesante. Oye, José, ¿y cuál ha sido quizás, tuviste que renunciar a personas, situaciones? no, 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 y te digo por qué. Porque resulta que vamos a ver, yo profesionalmente era respetado. Entonces, y mis amigos me querían y me siguen queriendo. Y quien pensase que soy un tontolaba, lo sigue pensando. No le hace falta que yo hable sobre la ECM. Yo, como todo ser humano, tengo pues amigos, enemigos y una inmensa cantidad de gente indiferente, ¿no? Pero es decir, de que al menos yo no era una persona que había dado polémicas previas, no había protagonizado nada que me hiciera perder la credibilidad. Yo lo que sí estoy convencido es que cuando yo relato esto, quien lo escucha, pues ni siquiera la gente que me conoce, pues cree que esto demuestra nada. Sí que opino que ellos creen en general, en la sinceridad de mi testimonio. Es algo que yo no necesitaba eh, para, para captar atención, no es algo que yo necesitaba para ganar nada. Y ya digo, económicamente he ganado en libertad, pero bueno, también vivo. Pues como digo, no necesitaba esto para nada que no fuera la misión que la propia experiencia me va conduciendo hacia allá. Claro. ¿Y qué desarmonía o desajuste crees que fue el más importante a raíz de tu experiencia con la ECM? ¿Sentiste alguna desarmonía, algún desajuste en tu vida? Bueno, no, 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 mira, a ver, es verdad que la gente sufre cambios y, por ejemplo, pues sabemos que hay un 75% de divorcios entre las personas que tienen una FM. Pero bueno, maticemos, y un 50 en las que no la tienen. También, también. No es que tener esto sea un factor pronóstico, pero sí que es verdad que hay más divorcios. También otro aspecto es el aspecto de las creencias. Una cosa que no es solo mía, sino de cuando lees sobre estos fenómenos, es sobre la relación con la religión institucional y la espiritualidad. En mi caso, pues desde luego la experiencia me ha hecho más espiritual. Es decir, yo, o sea, como la gran mayoría de los que nos están escuchando, quitados de los que sean musulmanes o budistas, pues somos cristianos, cuanto menos cristianos culturales. Es decir, celebramos la Navidad, aquí hacemos una hoguera para San Juan en Cataluña, en fin, es decir, no, la- la- tenemos un trasfondo cultural cristiano, ¿no? Y un compromiso más o menos, quien sea, ¿no? con su fe. Entonces yo era una persona que, bueno, es decir,
si hay que ir a un entierro se va, ¿no? como, como mucha gente, pero yo no diría de que tenía una fe como una roca, sino más bien si se hablase de fe, más bien cosas más ¿cómo decir?, de dudas que de certezas, ¿eh? Es decir, y desde luego no formaba lo angular de mi vida. En cambio, la FM, la experiencia sí que me ha hecho más espiritual. Y en ese ser más espiritual le doy, le doy importancia, y ya digo, al aspecto interior de crecer como persona. ¿Quién soy yo? ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi misión? Eh, cómo puedo cumplir mejor mi misión? Yo puse solamente la patita en el otro lado. Yo no puedo decir que me pasé 3 meses en el cielo. Yo tuve una experiencia, vislumbré que si pasaba un dintel sería un punto de no retorno y yo opté de volver y en principio mira, sí, lo que me hizo volver aquí era un sentimiento de culpa, que si quieres nos vamos al momento. O sea, he Sí, dicho de que hay 2 momentos claves. sí. Uno, mi encuentro con Tomás José, que es quizás más personal, tiene significado para mí, y el único mensaje que tendría es para las personas que han perdido seres queridos, el ser querido está allí esperándote y está en su mejor momento. No está, no está como lo recuerden si tuvo un mal final, sino está como si allí aún se hubiera vuelto más joven, ¿no? Más joven, más guapo, más radiante. Y eso es muy Pero tranquilizador, ¿verdad, José? sí, Es muy tranquilizador pensar que ellos están ahí, que no han muerto, sino que siguen más vivos incluso que nosotros mismos, ¿no? sí. Podríamos decir así, ¿no? Sí, Él, eso es Tomás tranquilizador. José, no solamente estaba allí, sino que era, y es difícil de transmitirlo con palabras, era más real que en lo terrenal. Es que, eh, o sea, te quedas corto de lenguaje cuando tú hablas. Tú hablas del tiempo en la FM. Pero yo allí, que lo tenía allí y que tuvimos una experiencia un poco diferenciada de otras que he escuchado, pero fue la mía, fue la mía. Pero para mí aquello era 100% real, 100% luminoso. Pero digamos, esa era una parte. Y la otra, que es a lo que voy a ir, es, si tú quieres, para meternos en lo que es el meollo, de lo que es, yo creo que el agente de cambio transformador de la FM, es que tú tienes una revisión de vida. Hay gente que dice como si pasasen fotos, yo tuve una visión global, ¿eh? Eh, y, no, y en esa visión global, no solamente de los momentos cumbres, como si fuera una biografía o un artículo periodístico, a veces de cosas insignificantes, a veces de gente a la que has perjudicado, que era mi caso. Yo he dicho que fui con mucho sentimiento de culpa. Y a lo mejor, pues, eh, hasta en momentos sutiles, en momentos que no es que sean transformadores. Decíamos de Barnosei, yo escuché la semana pasada eh, el testimonio y él contaba de cómo un retraso, él vio allí que un retraso de 5 minutos en el kiosco le tuvo un impacto importante en su vida y no fue consciente hasta la revisión de la ECM, ¿no? Pues entonces allí también tienes como es decir, como una percepción de todo, es decir, un pelotazo, un pelotazo de acontecimientos, pero que además podrías ir detalles, y en mi caso, no solamente veía o sea, sentía, o sea, mejor dicho, percibía lo que era la experiencia, la veía como si fuera una pantalla de televisión, sino que además, y eso fue lo más transformador para mí, sentía en mí, en mi cuerpo que no tenía corporeidad, pero sentía en mi cuerpo, en mi mente, en cada una de mis células, los resultados, el impacto que tuvo aquella decepción, aquel mal hecho en las personas. Curiosamente, yo después de una vida
de trabajo en la medicina, en la cual, pues hombre, pues alguien he salvado en Claro, 40 años, ¿no? Y a más de uno habré consolado y tal, pero no fue eso lo que predominó. Pero predominó más la conciencia de lo que había hecho, que podría haber sido mejorado, y, y acrecentó en mí, pues generó en mí un gran deseo de volver para reparar en lo posible. No todo lo que aparecía allí, muchas personas ya ni siquiera estaban en este mundo, pero sí que podía hacer algo, podía... Es como decía la Madre Teresa de Calcuta, que a una persona que le dio una limosna pobre y le dijo, mira, dice, es que en este océano lo que yo le doy, es una gota de agua. Y la Madre Teresa de Calcuta le dijo, sí. Dice, pero el océano se sentiría incompleto sin esta gota. O sea, yo tenía que volver para aportar esa gota, y no esa gota aquí transformando el mundo, sino a lo mejor, pues mira, jugando con mi nieta, estando con mi familia, eh, eh, ayudando a quien me contacta, pues esa era mi misión, y sobre todo también a nivel personal, profundizando, eh, eh, entendiendo para qué estoy aquí y evolucionando, porque lo que, lo que también me he dado cuenta, es decir, para mí es una certeza, y a veces lo he dicho a personas que ante la expectativa por ejemplo, de ver un hijo que han perdido, o un ser querido, pues han dicho, oye, pues es que si eso es así, yo me pego un tiro y me voy. Eso me lo han dicho a mí, ¿eh? Es decir, sí. pero me lo han dicho, con el corazón en la mano. Ujú. Y entonces le digo, mira, digo, es que sería una equivocación. Sería una equivocación porque lo que eh, allí, allí se va con lo que uno ha aprendido. Entonces, si tienes esta oportunidad de aprender, de mejorar, de ayudar, eh, va a hacer que vuelvas allí, más sabia, más radiante, y y que para esas personas con las que te encuentras las veas aún desde un estado superior, ¿eh? Es Claro. decir, entonces, yo les transmito no solamente que se esperen, sino les digo, oye, en lo posible mejorar, en lo posible haceros más compasivos. Si puedes, medita, si puedes, haz yoga, si puedes, lee, desconéctate de Netflix y del sofá. José, esa sensación de, no sé, de culpa has dicho, ¿no? Como Sí, de ver sí, es esas lo que tú me cosas has que, dicho, ¿eh? claro, que no se hacen Lo bien que me o que hizo volver, ¿eh? acertados en la vida. ¿Cómo sentías eso? Que es muy interesante a nivel corporal, que también lo has dicho muy bien, ¿no? Porque en el fondo es como un vehículo físico etérico que no está todavía libre, ¿no? Del físico. Entonces, esa carga de esa emoción que a ti te llegaba, ¿cómo era? ¿Cómo Hombre, pues podrías diría yo, explicar? o sea, imagínate de que tú sientes eh, en el, eh, en el, en el estómago toda esa bola que se le pone a esa persona a la cual decepcionas, eh, esa bola que te se pone en la garganta, pues, pues porque, mm, ¿cómo decir? Pues porque dices, bueno, porque recibes una mala palabra de la persona, en quien confías. En fin, a ver, ningún pecado mortal, ningún delito, pero sí cosas que dices, hombre, hoy día lo gestionaría de otra manera. Pero mira, la respuesta me llegó Ujú, de una forma. Yo te he hablado de esa noche oscura del alma, y entonces todo esto fue trabajando, me volví un adicto, durante esos 6 meses a ver experiencias de otras personas en YouTube. Los libros se me quedaban, es decir, los leía, pero eso era erudición, era ciencia. A mí me interesaba, mirando a los ojos, ¿no? Que es lo que contaba la gente cuando, cuando relataba su ECM, ¿no? Y entonces, como te decía, yo no volví sabio, iluminado aquí, yo tengo aquí la sabiduría del universo. Yo volví, pues tan ignorante como era antes, eh, perplejo, perplejo sin saber qué hacer con aquella experiencia,
Y poco a poco, en esa noche oscura, las cosas se van aclarando, el barro se va aposentando en el fondo y te pasan cosas que te indican el camino. A mí mira, lo que me hizo comprender el cómo puede ayudar mi experiencia es una mujer que llevaba años sufriendo por una pérdida y que cuando le conté mi experiencia me dijo, es que esto que usted dice es que me da un consuelo que no me ha dado ningún psiquiatra, eh, ni ningún medicamento, ni ninguna de esas pastillas que entre todos me habéis dado en los últimos 5 años. Entonces, eso fue una. Y en lo que es, lo que te decía, lo que tenía que hacer con la culpa, no era expiarla, no era convertir mi vida en una penitencia y flagelarla, sino que una persona a la cual en el pasado pues le causé un perjuicio, pues, o una decepción, pues el- se, la vida nos volvió a cruzar y en ese momento, que era un momento de vulnerabilidad de esa persona, yo le ayudé con un tema muy querido para ella. Una persona a la que quería mucho y que yo por mi competencia médica, complicándome un poquillo la vida, dedicándole tiempo, pues le podía ayudar. Y claro, y de ahí se salió una, ¿cómo decir? Una comprensión que lo que hay que hacer es compensar actuando y actuando para bien, no desde la culpa, sino, sino desde la compasión y desde la ayuda y desde ser mejor persona. Porque siendo tú mejor es como puedes cambiar el universo. El universo, si esperas cambiarlo el de fuera, desde luego te vas a llevar una gran decepción. Entonces, mi misión era cambiar el universo interno y expandir, es decir, como decir que, 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 que por ósmosis influyese a mi ecosistema más inmediato. Claro. Es decir, que la revisión de vida ayuda y mucho a prestar atención al presente cuando vuelves, cuando regresas, como a ser consciente de que cuando puedes ayudar, ayudas, de que cuando puedes echar una mano ni te lo planteas, lo haces desde la más pura eh, Mira, nobleza de lo que mira, somos realmente, ¿no? mira, mi experiencia tuvo aspectos singulares, ¿no? Que ya está bien, porque si cuento lo mismo que todo el mundo, No, uno no, parece que claro, por está favor, copiando. cuéntame tus No, aspectos. no, pero digo, tiene aspectos singulares. Los aspectos singulares tienen que ver con Tomás José y, y la experiencia que tuve con él. Entonces, como decimos, yo al final he pensado, y aquí ahora me lanzo a la piscina, porque ahí ya lo digo muy, muy desde el corazón. Esa experiencia, eh, yo he pensado que Tomás José la preparó para mí, para que yo me hiciera consciente y evolucionase como persona. Es, es decir, quizás no era tanto y esto va a parecer chocante lo que voy a decir, pero bueno, ya a estas alturas ya no pretendo ser lógico. Yo, yo a veces he pensado que en realidad o sea, yo tenía libertad de volver o no. Yo tenía libertad de continuar o, digamos, o no progresar en esa espiritualidad. Pero desde luego, vamos a ver, ya será pobre lo que después de esto llega ya, pues lo que hubiera llegado antes, digamos, en ese momento más pobre aún, ¿no? Y entonces, Tomás José, desde el infinito amor, es decir, lo que hizo fue propiciarme esa experiencia transformadora, de tal forma que si no fuera por la FM,
yo no hubiera tomado conciencia de todo esto. Mi vida no hubiera cambiado en nada, porque es que además ya era una vida agradable, cómoda, no necesitaba implicarme para nada, ¿no? En estos berenjenales. Pero el, la, la experiencia, como te decía, yo creo que en sí ya llevaba una transformación que yo debería de aceptar, de, de, de ganar cada día a partir de mi vuelta. No sé si me explico lo que quiero decirte. Entonces yo, en aquellos 6 meses, eh, yo tuve que recomponer, que reordenar un poco el interior. Después de ese tiempo, ya digo, ya me volqué a la acción y ya lo de la experiencia lo cuento pues porque hay que poner en contexto las cosas. Pero en realidad el verdadero milagro, la verdadera primavera, se ha producido en mí a través de esta elección consciente cada día, de este compromiso con mejorar las cosas y con este compromiso a, a, a marchar mejor de lo que llegue. Experiencia con tu amigo supone, primero, que hay una confianza, ¿no? Tú ahí tienes una seguridad, es alguien muy querido para ti, es una persona que quizás con otra no se hubiera dado exactamente de la misma manera, ¿no? Casi estamos seguros de eso, ¿no? Esa persona se eligió, ¿no?, en ese momento para presentarse ante ti y poderte facilitar esa transformación que has contado muy bien, que se produce en tu vida, ¿no? Porque cuando uno vuelve, José, tú necesitaste meses para Meses. poder explicar, Sí, y hemos dicho para que poder verbalizarlo. años. Uf, sí, Solo para poder contarlo por primera vez, claro. pasaron 6 meses. Que ya digo, aún así soy afortunado. Pero después todo ha ido mucho más rodado. Entonces se van produciendo sincronicidades, Ujú. aparecen personas oportunas en la línea oportuna. También creo que si conscientemente me abandonase del crecimiento espiritual, pues, oye, no pasaría nada. Digamos, me moriría el mismo día y todo eso. Pero seguramente ciertas sincronicidades que se van produciendo, pues no se producirían porque ya no estarías allí. Claro. A ver, cuéntanos una sincronicidad que tú creas que hizo que tu radar, vamos a decirlo así, llamara la atención y dijera, esto es importante. Bueno, a ver, es que, a ver, más que una porque haya tenido tres, no es que es una de tres, sino que lo que sí creo que hizo la ECM es abrirme a ser más receptivo a sincronicidades, a, a detectar, a detectar pues a personas. Mira, pues, por ejemplo, una cosa estupenda que me ha pasado. Mira, eh, resulta que fui convidado hace un par de semanas a una actividad que daba un grupo espírita de Barcelona y que allá pues yo el mundo espírita es que no sabía nada, cero, cero de cero, ¿no? Y bueno, pues es decir, y sigo sin saber nada, pero eh, por una serie de casualidades fui convidado a intervenir, hice mi intervención, pero como claro te quedas en todo el evento, conocí a personas maravillosas que también trabajan la espiritualidad. Yo lo que te digo es que seas o no espírita, creas, no creas, aunque de lo que sí quedé convencido es que allí había muy buena gente, muy buenas personas. Y entonces, personas que también, pues desde el amor, hacen su aportación. Y a veces nos quedamos con las etiquetas, ¿no? Es decir, Sí, como si nuestra creencia fuera la buena, ¿no? está buena. Y las otras 5.000 se equivocan. Bueno, Entonces, pero es verdad que cuando te unes con gente que respira igual, que tenemos mucha similitud, sí. esa creencia se va afianzando de somos muchos, ¿no? Somos ya muchos los que creemos que hay algo más. Bueno, Y, y- no solamente, sí, no, y es no así, sole- ¿no?
no solamente eso, sino que en esta eclosión de ECMs, en esta eclosión de espiritualidad, si uno, si uno sube un poquito a la montaña y uno tiene un poquito de visión de conjunto, ves que algo grande se está produciendo. Y no lo digo solo por las ECMs. Las ECMs parece que forma parte de algo más grande, de una apertura a la espiritualidad. Y nosotros hacemos nuestra aportación, nuestro granito de arena, porque no es que el nuestro sea el camino bueno, sino que sin el nuestro recogemos unas cuantas personas, unas cuantas buenas personas, otras personas desde la espiritualidad yogi, otras personas desde las creencias, de lo que sea. Pues oye, va creciendo, va, va, va produciéndose esa nueva conciencia que, que se intuye, si lo miras un poquito desde arriba, que se está produciendo, sin ser ingenuos y sin pensar que el mal no existe, y mucho menos que el mal se va a disolver los próximos 6 meses. Aquí tenemos trabajo para años y para Para generaciones. rato, ¿no? Aquí tenemos trabajo para rato. Oye, José, ¿y piensas que las personas necesitaríamos una experiencia así, como esta o parecida a esta, no tiene por qué ser una CM, para realmente manifestar el ser auténtico que cada uno lleva dentro? Pues mira, es que ya la tenemos. Vamos a ver, quiero decir, muchas veces estamos buscando fuera, estamos buscando fuera señales y tal, es decir, y mensajes, cuando en realidad lo tenemos cerca. Es decir, hay un cuento que resumo, ¿no? En el cual creo que se lo leía Tagore, una cosa así, en la cual había un hombre que quería, encontrar a Dios y que le dijera que dónde estaba. Y solamente veía en su mente pues, la imagen de su mujer, sus hijos y sus padres. Y entonces, en determinado momento, dijo, mira, pues es que aquí nunca lo encontraré. Tengo que irme bien lejos y separarme. Y cuando al cabo del tiempo ese hombre murió y estuvo ante Dios, dice, tanto como te busqué, dice, mira, dice, pues no será porque no te lo dijera, porque es que yo te lo decía, quédate ahí con tu familia y con los tuyos y no lo busques más lejos, búscalo aquí que es donde está. El, Sí, el, pero fíjate, la mayor parte de nosotros, ¿no? Y tú lo has explicado muy bien, que si no llegas a tener esa experiencia, hubieras seguido con tu vida tal cual porque estaba bien, estaba hecha, cómoda. ¿Crees, la pregunta, ¿no? ¿Crees que necesitaríamos algo así, una experiencia vital para poder hacer ese contraste y darnos cuenta de realmente bueno, que todo está dentro, ¿no? Y que somos algo más que vamos a ver, este traje que llevamos? pero ¿quién no ha tenido un gran sufrimiento? ¿Quién no tiene una gran herida? ¿No? A veces pierdes un ser querido, a veces sufres una gran decepción, a veces te falla la salud, a veces tal. Lo importante es la lectura de lo que haces, de lo que te ocurra. Es decir, en la gran transformación es cuando yo comprendí, y fue de una forma ¿no? Es decir, que decimos, cuando yo comprendí que lo importante no era mi ECM, que eso era una historia, sino lo importante era qué hacía yo con ella. Cuando, cuando al salir de mi noche oscura del alma comprendí aquello, dije, ya está, ahora ya lo sé, ya lo sé. Entonces, yo lo que diría es que cada uno que, que revise sus duelos, que revise su sufrimiento, ¿eh? Es decir, y que haga una lectura quizás más espiritual de ese sufrimiento. Mira, yo tuve una experiencia que después la recordé y dije, qué grandeza. Y me pasó cuando es decir, estuve en una situación en la cual yo tenía que decirle a una mujer
que su marido le había enviado yo con una ambulancia y que, y que, y que, y que no sabía si llegaría vivo al hospital, que fuera para el hospital a ver si lo veía con vida, ¿eh? Y cuando yo se lo dije, se quedó sorprendida y ella, que era una persona de una gran calidad espiritual, dijo, ¿qué me está queriendo enseñar esta experiencia? Yo quedé, yo quedé sorprendido, es decir, esto me pasó hace años, era como unos 10 años. Yo pensando, no, no, corre, corre, ponte, ponte la ropa, coge el bolso, cógete las zapatillas, vete para allá. Eh, y en realidad ella, que eso es el fruto de un gran cultivo interior, se preguntó, ¿qué tiene esta experiencia que enseñarme? Y yo lo que te diría es, a tu respuesta, a tu pregunta, no es si tiene que tener una respuesta como la ECM. Esa respuesta como la ECM la tienes en forma de crisis en tu vida. Pero, ¿qué tiene Sí. que enseñarte esta experiencia? De la lectura del duelo a la lectura del, del, del agradecimiento, es que hay una gran diferencia. Alguien que ha perdido recientemente un Claro, hijo. José, la gratitud ahora es inmensa, ¿no? A cada minuto, a cada segundo, ¿no? Mira, Con cada sentido, ¿no? mira, alguien que ha perdido un hijo hace muy poquito, Francesc Torralba, le hicieron una entrevista a La Vanguardia, está en la contra de La Vanguardia, ¿no? Y le venía a decir bueno, de que cómo vivía aquello, si desde las rabias y de tal. Y dijo, y esto es, es también un índice de grandeza interior. Dice, porque perdió al hijo en un accidente de montañismo, estando los dos juntos. Dice, lo vivo desde el agradecimiento por todo lo que recibí en vida de él. Claro, no a todo el mundo puede llegar ahí, ¿no? Y ya te digo, te insisto, crisis tenemos todos en la vida. Una ECM yo no se la recuerdo, no se la recomiendo a nadie. Es una experiencia muy peligrosa. Eh, podía haber vuelto, podía haber tenido una lesión cerebral que no tengo. Yo conozco casos. Hay un dato que hay mucha gente que lo desconoce porque vemos las películas, llega la gente en paro cardíaco, les ponen ahí los chispas, ¿no? Les ponen ahí las placas, lo resucitan, y como pensando de que cuando uno llega a un área de urgencias, pues mira, ya está salvado. Las cifras son diferentes. Las cifras es de cada 10 que llegan, 9 se mueren. Sí, sí, cierto. Es decir, y Sí, ese uno de cada 10, pues bueno, cómo llegas, qué es lo que queda, Es decir, entonces, claro, yo me siento muy afortunado, yo soy consciente que mi paro cardíaco pues duró poco tiempo porque no me dejó lesiones. Hay, hay paros cardíacos, hay ECMs relatadas no ya por morirse, sino por tirarse de puenting o por ir de acompañante en un coche y ver que tienes el camión encima, aunque después no te, no te la pegues, ¿no? O sea, yo creo que en la vida nos pasan cosas para hacer lecturas diferentes a la que hemos hecho si estamos en un estado de baja emoción. claro. En- es importantísimo vivir, ¿no? El momento presente, vivir, como tú bien dices, cada duelo, ¿no? Que atravesamos, porque ese duelo es un regalo, es la información necesaria para que tú evoluciones. Realmente, una ECM, como tú bien dices, es un aspecto del ser que se puede dar, que no todo el mundo sale bien de una ECM, pero que lo importante es que cada día de nuestra vida atravesamos situaciones parecidas a esa ECM y que ahí es donde tenemos que poner el foco para poder sensibilizarnos a lo que tenemos, ¿no? A lo que hay alrededor o cómo comportarnos o de qué manera intentar ser lo mejor posible, que parece una frase hecha, ¿verdad, José? Pero realmente dar lo mejor de ti no debería ser nunca una frase hecha. Dar lo mejor de uno quizás sería el propósito del alma de cada uno. ¿No Claro, crees? totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Hemos de poner corazón a nuestras vidas, hemos de dotarlas de sentido.
si, es decir, curiosamente, morirte te enseña a vivir mejor la vida. Sí, qué bonita experiencia, José, y lo que nos estás contando. ¿Piensas también que debería de existir un entorno? Porque esto también es un poco duro, ¿no? Pasa una ECM, pasa una experiencia, una vivencia de este tipo, y las personas se encuentran como aisladas, solas, no saben a quién contárselo, no saben a quién acudir. ¿Tú crees que debería de existir un entorno confortable, seguro, donde poder contar todo esto de una forma positiva, ¿no? Quizás también en el ámbito profesional? ¿Qué te parece? ¿Cuál sería el más adecuado? ¿Cómo te hubiera gustado que fuera para ti? Mira, vamos a ver, eh, cuando por las circunstancias personales no se tiene un entorno en el cual uno se sienta empatía, no tenga ese amigo del alma que sabe que no le va a criticar, que no se encuentre, es decir, que no esté rodeado de cuñados que digan que se olvide de eso y que eso son tonterías, ¿no? Es decir, sino que, vamos a ver, las personas si tienen dudas de, de si contarlo o no, es decir, que sepan que mi experiencia y mi opinión es que hay que contarlo, pero en un entorno seguro. Entonces, desde luego mi mensaje es claro. Uno tiene que buscar entornos seguros que, para la cual no todo el mundo sirve. Y, y la prueba es que muchas veces desde en los propios hospitales, en las propias UCIs, eh, pues muchas veces profesionales dicen, mire, de eso olvídese que eso son alucinaciones, eso se lo ha hecho la anestesia, se lo ha hecho tal. O sea, tiene que ser un entorno seguro que no es por ser médico o por ser psicólogo o por lo que sea, tiene que ser que uno pues eh, tenga pues la alta probabilidad de ser comprendido, ¿no? Es decir, y bueno, pues en eso no sé si, por ejemplo, los foros, yo por ejemplo, a mí una cosa que me ha resultado muy sanador ha sido ver las, las experiencias de otras personas a través de YouTube, por ejemplo, ¿no? Eh, eso digamos como cosa que es gratuita. Pero claro, si hay personas que tienen una ECM y buscan y quieren compartirla, pues tendrían que preocuparse, ya que no lo hemos hecho nosotros en crearlo, ¿no? Un, un entorno seguro donde poder abrir el corazón. ¿Y qué tipo de profesionales crees tú que deberían de estar en ese entorno para que una persona pueda sentirse cómoda, escuchada, comprendida? Porque esto es difícil. Los dos sabemos Mira, ya no voy que a hablar de perfil profesional, sí. ¿Qué sino perfil? que, no, no, digo que no es que te voy a hablar del perfil profesional, que a lo mejor tú tienes alguna idea más que yo. Y yo creo que en esos momentos uno necesita una persona que te coja la mano y te escucha y que te sientas escuchada. Es decir, porque si uno va al psicólogo y el psicólogo habla más que tú, no, no vamos bien. Es decir, uno necesita primero sentirse seguro, sentirse comprendido, que todo lo que diga estará bien y que desde luego no va a haber ninguna actitud crítica, porque es que no se puede ni hacer idea del daño que hace cuando alguien, que a mí me han dicho muy, muy pocas veces, pero cuando se oye algo de, no, mira, eso será que lo has soñado. Es decir, o sea, algo que te transforma la vida y una persona que no ha tenido ninguna experiencia de nada y ya te desacredita diciendo que lo has soñado o que será la anestesia, oiga, es decir, no, por favor, diga que no lo sabe o diga de que siente compasión de mí, pero no me diga que lo mío son imaginaciones o sueños o alucinaciones. De hecho, hay gente, José, que no quiere contarlo porque cree que va a ser juzgado, va a ser tachado de, bueno, pues no de loco, pero sí como que es un sueño, es cuestión de la anestesia, cuando ambos sabemos que el cerebro ya se ha demostrado, puede estar mucho tiempo sin oxígeno, que
esto se sigue produciendo, con lo cual esa no es la explicación. Pero el hecho de que alguien te escuche, pero como casi todo en la vida, ¿no, José? Yo creo que cuando alguien tiene un dolor, ser escuchado eh, es lo más cercano, lo más a mano que podemos tener, porque el resto es añadir cosas, pero cuando uno le escucha y se siente escuchado y comprendido, lo entiendas o no lo entiendas, simplemente el acompañamiento es escuchar, no tienes que resolver nada en ese momento. Pero imagínate que en los hospitales, José, hubiera enfermeras, médicos, Es muy buena eh, idea, sí, sí. con una formación Una formación, sí, sí. para poder recurrir en un momento determinado y sobre todo al principio a calmar, a sosegar, a escuchar lo que la otra persona trae, ¿no? Porque la información que traéis es muy importante, porque si te das cuenta es el amor incondicional. Lo que viene a contar todo el mundo es esa sensación de plenitud, de gozo, de paz, de amor que sienten y que quieren cuando vuelven seguir sintiendo, porque es como, no sé, es como quizás como una droga, ¿no? Entre comillas, ¿no? Volver a sentir eso cada día, ¿no? Mira, Y yo en eso te diría, y voy a tirar piedras contra mi tejado, que yo en eso, que lo he pensado, ¿eh? Tengo más fe en enfermería que entre los médicos. O sea, mi situación de médico rural quizás, quizás me hace más empático. Yo toda mi sí, vida he vivido en el pueblo en el que he ejercido y, y se acaba formando parte de la familia. Pero en los hospitales que el médico tiene aspecto más técnico, es decir, simplemente otra responsabilidad, ¿no? Pues tiene un contacto diferente con el paciente. También es verdad que si quiere, como decía el doctor Manuel Sanz, pues si se toma parte proactiva en buscar, encuentras, ¿no? Pero bueno, la dinámica es distinta. En cambio, enfermería, pues está mucho más con los enfermos, comparte mucho más cosas, hay mucho más intimidad. eh, y entonces yo creo que al menos las personas, los profesionales, todos, pero en especial enfermería y si se quiere auxiliares, eh, que, de ámbitos sobre todo hospitalarios, eh, que, en los cuales haya reanimaciones y esto, tenía que tener una formación o bien tenía que haber un referente para decir, mira, las personas que cuenten estas cosas, pues mira, hay una persona que es Pepita, que es enfermera, que le encanta, que además de esto también le gusta la espiritualidad y el reiki y no sé qué, y que es la persona que está formada adecuadamente para tratar a estos enfermos. Yo creo que estas personas recibirían, y yo creo que cuando eh, existiera la oferta, se generaría la demanda. sí, yo también lo creo, estoy muy de acuerdo contigo y sería fantástico una unidad, igual que hay una unidad para asistencia cuando alguien muere en un hospital y los familiares se los llevan aparte, les hablan un poquito, les dicen cómo van a hacer las cosas, que tampoco hay una asistencia real. Debería de haber, ¿no? Un pequeño grupo de gente, de un pequeño comité que se dedicara a atender, a asistir este tipo de cosas que son tan humanas como la vida y la muerte, son las dos caras, ¿no? de una moneda, como decimos. Oye, José, y una pregunta, una última pregunta. Me gustaría saber, porque para mí es, es, es bastante importante, creo que hace una buena labor. ¿Tú crees que la persona que ha tenido una ECM debería, a modo terapéutico también, ¿no? Y también para no olvidar, según qué cosas, escribir lo que ha sentido, lo que ha vivido, lo que ha vivenciado? Bueno, cada persona tendrá una llamada. Yo lo que hice fue, y fue un acierto, al día siguiente de tener mi ECM, yo la escribí, la puse por escrito, pero la verdad es que mi, mi recuerdo está inalterado. Inalterado quiere decir de que si yo me relajo y rebobino la película, aparece
Aparece igual. aparece igual en lo sustancial, es decir, no, pero bueno, la verdad es que sí que es verdad de que hay el riesgo en los recuerdos, ¿no? De empezar a deformarlos y al cabo del tiempo estar muy lejos de ese guión. Pero mira, la verdad, mira, yo creo que lo siguiente, de libros sobre CMs y tal, pues bueno, pues se escriben y tienen su público y yo me compraré todos los que salgan, ¿eh? Es decir, está muy bien. Pero yo te diría que el mundo lo que necesita es gente que se transforme con la ECM, con la espiritualidad, con con el crecimiento interior, con la compasión. Mira, la gente que hace mindfulness o que practican el Zen o que hacen un Reiki compasivo, también se producen cosas en ellos. Es ese, esa, ese toque de humanidad, ¿no? De compasión, lo que está faltando. Y yo ya te digo, yo no es que me siento de que yo tengo la respuesta, sino que es una vía, una de las muchas vías para ayudar a este mundo tan falto de brazos. Y tan falto de amor, es verdad. José Morales, ha sido un placer tenerte con nosotros. Me ha encantado cómo nos has contado, tu cercanía, tu sinceridad a la hora de Estoy aquí entre acercarnos. amigos, estoy entre amigos. Sí, por supuesto que estás entre amigos. Ha sido un placer escucharte y seguiremos escuchándote. Muchas Aquí, gracias. venga, Un muchas abrazo. gracias. Adiós, adiós.